bueno, es momento de hacer un análisis sobre el protocolo de seguridad sanitaria para la práctica judicial en nuestro país. Es por esa razón que nos encontramos ya con el abogado penalista Paolo Rivera. Es un gusto tenerlo aquí en el programa. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, agradecido por la invitación. El día de hoy estamos acá para conversar sobre los mecanismos de reactivación del Poder Judicial y el Ministerio Público en este proceso post-pandemia del COVID-19. Perfecto. Entendemos que se va a realizar de dos maneras el trabajo remoto del personal judicial, pero también de manera presencial. ¿Cuáles son esas actividades que se van a realizar de manera presencial? Bueno, definitivamente hay varias actividades que van a empezar nuevamente a retomar. El COVID no solamente ha generado unas situaciones de cambios sociales y económicos, sino también ha generado una situación de cambios en los procesos jurisdiccionales y en el propio sistema judicial. El Estado ha tenido que estar a la par para ahora digitalizar y empezar a trabajar en estos nuevos modelos y protocolos para evitar el contacto directo. Es necesario precisar que los protocolos del Ministerio Público y del Poder Judicial, si bien es cierto, presentan similitudes aparentes, sin embargo, ambos tienen diferentes formas de trabajo y de formas como los justiciables, los abogados, los fiscales y las partes van a llegar a participar en estos nuevos modelos y formas de realizar, por ejemplo, audiencias remotas, presentación de escritos de formas digitales, entre otros mecanismos. Efectivamente, si podemos especificar de repente cuál es el protocolo de trabajo de manera presencial, ¿van a seguir atendiendo las cortes en todo el país o qué áreas van a hacer? Bueno, para empezar, estas situaciones se ha dado a razón justamente de resoluciones administrativas que se han emitido a lo largo de estos meses, en los cuales se han establecido una reactivación progresiva. ¿Qué quiere decir una reactivación progresiva? Que las labores jurisdiccionales, ya sean del Poder Judicial o del Ministerio Público, van a ser dadas progresivamente a través de todas las entidades del Estado. Primero, unos 15 días de establecimiento de protocolos, como lo exigen para todas las empresas públicas y privadas e instituciones, que lo primero es, lógicamente, la señaléctica, los mecanismos de seguridad, como el uso obligatorio de mascarillas, la limpieza de mano, la limpieza de pies al ingreso a los establecimientos, la reducción del aforo con respecto a los jueces, personal jurisdiccional, asistentes, abogados litigantes, fiscales, entre otros. Y lo novedoso y lo difícil que ha sido el Estado y se comprende es la creación de la mesa de partes electrónica de forma digital y virtual para todas las sedes de corte. Esta es una situación que no se había dado y que lastimosamente ha tenido que implementarse de una forma rauda y fuerte, por no decirlo así, para una situación de personas que a veces no tienen acceso a Internet para poder implementar esta modalidad. Esto es lo más novedoso, aparte de las audiencias virtuales, que es, lógicamente, la mesa de partes electrónica, donde los abogados litigantes, los justiciables, van a poder presentar sus recursos en PDF con una firma digital para que pueda ingresar al sistema. Es decir, ya estamos trabajando en un proceso de digitalización de todos y cero papel para, lógicamente, evitar el contacto. Así es, entonces se tiene que trabajar de manera virtual. Ahora, queremos incidir precisamente en el tema de las audiencias virtuales, porque tenemos entendido que no se tiene internet en todo el país y esto va a ser bastante complicado porque hay una brecha bastante amplia sobre lo digital. Definitivamente, esa es una de las principales preocupaciones para aquellas personas que radicamos y elaboramos en sedes de cortes distintas a Lima. Lima presenta en este momento la tecnología 5G de diversos operadores móviles que les permite tener acceso a un Internet, por así decirlo, eficiente. Más aún que ustedes conocen, en la capital justamente hay momentos en los cuales el Internet está saturado y lógicamente tienen algunas deficiencias. Imagínense en departamentos y regiones en las cuales la tecnología 5G ni siquiera ha llegado. Trabajamos con 3.5G, además de otras modalidades. Entonces, frente a esta situación, hace realmente dificultoso que una audiencia virtual pueda llevarse a cabo de la manera más eficiente. Por ejemplo, ¿qué sucede en los protocolos de audiencias virtuales? Se establece a través del Google Meet, que es el mecanismo o la aplicación oficial del Poder Judicial para realizar las audiencias, que el especialista judicial o el secretario judicial, dependiendo del órgano jurisdiccional, convoca e invita a las partes previamente identificadas, el abogado defensor, el fiscal, con sus respectivos códigos, números de ingreso al sistema a través de sus mecanismos celulares o celular, e ingresan. Mientras se empieza a realizar la audiencia,
en las cuales se exigen, por ejemplo, participación o uso de la palabra de cualquiera de estas partes, el Internet se corta. Eso que ocasiona, lógicamente, que la idea de la persona quien está argumentando sobre la defensa de algún ciudadano, o también el fiscal quien está argumentando sobre la acusación hacia algún ciudadano, sea cortada. Es más, los procesos penales, poniéndolos como ejemplo, tienen una facultad que es la objeción de las preguntas. ¿En qué consiste? Que cuando una pregunta está mal formulada, la parte contraria debe objetar. Sin embargo, al momento de objetar, dada la lentitud del Internet, la objeción llega a unos 5, 6, 10 segundos o a veces hasta 20, 30 segundos tarde, lo cual evita, lógicamente, poder ejecutar este derecho lógico de un proceso penal puro a poderse establecer en un buen juicio oral. Es una deficiencia que el Estado debe evaluar urgentemente. El mecanismo procesal de digitalizar las audiencias es correcto y es viable y es excelente. Se está dando en otros países de una forma muy eficiente. Sin embargo, nuestro país presenta la dificultad de la no excelencia o un buen servicio de Internet por los operadores móviles, lo cual lógicamente condice a un sistema judicial deficiente en cuanto a las audiencias. Sin lugar a dudas hay mucho que trabajar respecto a la brecha digital que se tiene en diferentes puntos del país. Doctor, también queremos consultarle sobre aquellas audiencias y juicios que en este tiempo de cuarentena, más de 100 días no se han podido dar o tenían las fechas en este lapso de tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado con estos eventos? Bueno, con respecto a las audiencias que estaban programadas desde la suspensión de labores desde el 16 de marzo del 2020 hasta la reactivación, que dicho sea de paso hay que establecerlo, las labores o los plazos procesales a la fecha recién se van a reactivar a partir del 17 de julio. Inicialmente se pensaba reactivar desde el 1 de julio. Sin embargo, todas las audiencias programadas durante el tiempo de pandemia van a ser reprogramadas, salvo las que han sido llevadas con carácter urgente según las resoluciones administrativas, como son, por ejemplo, los reos en cárcel, los habeas corpus o procesos de juicio oral próximos a vencer. Esas audiencias en cada sede de corte se han tratado de llevar con prontitud, tratando de evaluar las garantías procesales al debido proceso, el principio de legalidad y el derecho a la defensa de cada una de estas personas, entendiéndose que las mismas se han llevado de forma remota, es decir, el procesado estaba en un lugar, la otra persona estaba en otro lugar, entonces no había el contacto directo y no se podía, lógicamente, ejercer correctamente el derecho. Pese a esas dificultades técnicas, la Administración de Justicia ha continuado. Lógicamente hay muchas situaciones en las cuales no se ha podido llevar a cabo y hay muchas deficiencias que durante este tiempo nos han servido para poder nutrirnos de estas experiencias y poder llegar, lógicamente, a otras. Bien, también nos gustaría que nos comente qué pasa con aquellas personas que de repente estaban privadas de su libertad y en otro de los casos las personas que tenían juicio por alimentos y que no han podido resolver ninguno de esos casos, situaciones durante este tiempo de cuarentena. Bueno, el gobierno ha determinado, lógicamente, con relación a los hacinamientos en los penales, que también ha sido otra problemática que nos ha dejado el COVID-19, y esto también lo hemos dicho en diversos artículos y en otras entrevistas que se han establecido a través del tiempo, que el problema del hacinamiento en los penales no solamente era una situación problemática con respecto a la mala práctica o a la existencia de control en los penales en excesiva cantidad, lo que tenían la capacidad. Sino es un problema que venía arrastrando desde hace muchos años, que el COVID nos obligó, lógicamente, a voltear la mirada a esta realidad que lógicamente la queríamos dejar pasar. Y eso es lógicamente incorrecto. Al momento que lastimosamente esta realidad de hacinamientos nos pegó en la cara, no solamente al sistema judicial, sino a los abogados, a los internos, al propio INPE, tuvimos que tomar acciones inmediatas. Los primeros llamados fueron los abogados, tanto las defensas públicas y privadas, en vincular y lógicamente exigir el derecho a una celda, a un establecimiento penitenciario digno donde no haya hacinamiento. Y el Estado, en respuesta, y eso debo hacer una crítica, demoró demasiado, para establecer las normas en las cuales deberían haber mecanismos para liberarse. Ahí fue donde se obligó, lógicamente, a establecer mecanismos para que los jueces puedan determinar las cesaciones de prisión preventiva, evitar las prolongaciones de esa naturaleza, e inclusive llegó un momento, no sé si recuerdas, que
el Poder Judicial determinó el INPE determinó que no iba a recibir ningún preso en prisión preventiva durante el tiempo de pandemia porque era por un posible contagio a los internos. Y a la larga, todos los penales casi del país fueron contagiados y se ingresó el COVID dentro de ustedes, lo cual ocasionó también infinidad de casos de habeas corpus. En el caso de los deudores alimenticios, se estableció una norma específica que indicaba que una vez pagado todas las situaciones de los devengados, los alimentos, ellos podrían solicitar una conversión de pena y salida en libertad. Sin embargo, dicha norma considero de forma independiente que no cumplió su finalidad, por cuanto si esas personas están internas porque no podían pagarlo, en este momento menos van a poder pagarlo ahora en la totalidad. Algunos sí fueron beneficiados y otros no. Son diversas situaciones. A la fecha, hay diversos habeas corpus que se siguen presentando por infecciones de COVID, pero ninguna de estas circunstancias está siendo amparada, ya que se entendería que la ola de contagios y en sí la pandemia propia está en un proceso decreciente de disminución, y lo que nos ocasiona a nosotros como mecanismos que vamos en el tema de la parte de la justicia, como parte de los órganos jurisdiccionales como defensa técnica privada, es lógicamente seguir imponiendo mecanismos técnicos para otorgarle a aquellas personas que están en los penales la calidad de vida que se merece, es decir, celdas sin hacinamiento, agua, luz, una salud adecuada, entre otros. Así es, bien, diversos problemas que ya se tenían antes de la pandemia del COVID-19 en el sistema judicial y que tras esta pandemia pues se han agudizado. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Muchísimas gracias a usted, muy buenas tardes. Perfecto, hemos conversado en todo caso sobre el protocolo de seguridad sanitaria para la práctica judicial en nuestro país. Es momento de hacer una brevísima pausa. Volvemos con más.